Buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí en ESA, platicando con ustedes de novela policíaca y hacerlo sobre una novela de un querido amigo mío, camarada en la lucha. Fue mi maestro también, a él le consta lo mal estudiante que he sido, que es Carlos Simas, el doctor Carlos Simas Gispert, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigente estudiantil a fines de los años 80 en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora organizador del movimiento Regeneración Nacional con López Obrador, Claudia Sheinbaum y un montón de gente muy comprometida, decente, que está tratando de hacer cosas para cambiar este país. Bueno, no sabe a mermelada, la presentan, le explican a uno de los personajes de esta novela que la política es el arte de tragar mierda sin hacer gestos. Pero el personaje piensa, un periodista, esto no sabe, esto huele a mierda, sabe a mierda y no es mermelada como nos la quieren vender, por eso tiene este título. Le decía a Carlos hace un momento que el título viene bien con el tono general de la novela. Hay un marcado tono de ironía que tal vez sea el único que nos permita acercarnos a nuestra realidad, a una realidad hiriente, dolorosa, que rebasa en su amargura con mucho cualquier intento de presentarla en la ficción. Los elementos con los que está hecha esta novela están tomados de la vida real, lamentablemente. La impunidad de los poderosos que pueden disponer de cuerpos y almas a placer, que pueden castigar a sus críticos cuando así lo desean y quedar impunes, que pueden callar periodistas, que pueden perseguir opositores. De esta realidad está hecha esta historia, pero también está hecha de las reservas morales, dice Carlos Simas, que aún pertenecen a nosotros, que aún son patrimonio de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano, y que son lo que alimenta las luchas de resistencia que todos los días miles y miles de mexicanas y mexicanos protagonizan a lo largo y ancho de nuestra patria. También eso está aquí en esta novela. Se trata de una novela policíaca, fiel a las convenciones del género. Hay una detective, en este caso es una chica, una mujer, y su fiel escudero, su Watson de esta Sherlock Holmes contemporánea, una chica que podría estar aquí en esta conferencia, hija de oaxaqueños, de juchitecos, que se vienen al oriente de esta gran ciudad que no termina en el Distrito Federal, que se desparrama, que se extiende, que llega hasta acá, como muchos de nosotros, hijos de oaxaqueños. Yo soy hijo de oaxaqueño, por cierto, también he emigrado a la Ciudad de México. Así es la protagonista de esta historia, una detective privada, detective independiente como Héctor Velasco Arán Shine, pertenece a esta estirpe de detectives comprometidos con su realidad, enemigos de la corrupción.
y conforme a las convenciones de la novela policíaca mexicana, su ayudante, su adjunto, pues hace talachas, ¿no? Unos hacen tapices, ¿no? Otros son tapiceros, hacen muebles. Este hace talachas, arregla carros y en sus ratos libres investiga crímenes, participa, ayuda a su amiga, la detective oaxaqueña Chilanga, en esta historia. Los malos, hay que comenzar por los malos en una buena historia policíaca. Bueno, también los escenarios, ¿no? Un detective como Sam Spade trabaja en una oficina desvencijada, la que seguramente no se pagan rentas, se deben rentas, etcétera. Entran por esa puerta mujeres misteriosas, siempre guapas, muy sexys, con problemas terribles que quieren que el detective privado les ayude a resolver. En este caso, esta muchacha despacha en una fonda, en la avenida Tlalpan, ¿no? Se dice que nosotros leemos novelas donde las calles de Nueva York parece que las deberíamos conocer los lectores de todo el mundo, ¿no? Decimos, wow, ¿no? Algo que sucedió en la calle 72, ¿no? En Manhattan, tú dices, órale, ¿no? Todos sabemos dónde queda. Pues en la novela negra mexicana, Avenida Tlalpan está puesta como si cualquier lector en China, en la India, en Italia o en Argentina tiene que saber efectivamente dónde queda la avenida Tlalpan, dónde está Ciudad Nezahualcóyotl, dónde queda Iztapalapa. Esos son los territorios en los que se mueven nuestros personajes en sus correrías. Los malos, ¿cómo son los malos, no? En las historias policíacas aparece el malvado y en la primera escena, ¡pum!, mata 15, ¿no? Y dices, puta, ese güey es malo, ¿no? Ya demostró su talante. En esta novela, lo terrorífico del malo es que extiende la mano para que sus hijos se la besen. Los malos de la novela de Carlos Simas están tomados de una investigación periodística, de un libro de Álvaro Delgado sobre una organización secreta. Y yo comenzaría este diálogo, para no tirarme un rollo yo solo, preguntándole a Carlos quiénes son estos enemigos, quiénes son los felones a los que combate nuestra detective. Los escogió en esta historia que cuenta Álvaro Delgado. ¿Qué es esa organización que aparece en tu novela, Carlos? Bueno, buenas noches. Si seguimos así ya se las vamos a contar todas. Pero básicamente los malos tiene que ver con un momento además particular que parecía terrible y hoy se vuelve casi cuento de hadas. La novela la terminé de escribir hace 2 años y refiere al año del 2006. Y la organización secreta a la que hace referencia Óscar es el Yunque, una organización de corte fascista que en sus inicios estuvo incorporada al PRI y después se incorporó al PAN. Digo que está ubicada entonces y no sabe a mermelada y ya suena terrible, es una novela dura. Pero después de lo que ha pasado ahora, como siempre, la realidad supera con creces la ficción. Y en todo caso, lo que sí muestra es algo que sabemos desde hace rato, pero que no hemos terminado de reaccionar, y es que nuestro país se nos está pudriendo en las manos. Esta es una manera de mostrar, como dice Óscar, los personajes están ficcionados, pero todas las historias que se cuentan, todas son historias reales, sacadas de los periódicos o sacadas de libros de investigación o sacadas de mi propia experiencia. Por eso los lugares que se refiere son lugares que conozco y que me son queridos, como la zona oriente.
El egresado del CCH, el escudero de la investigadora, obviamente es egresado del CCH Oriente, porque son parte de mis creencias y porque lo conozco muy bien, el espacio, el lenguaje que manejan el personaje. Pero eso que ocurría en 2006, que terminé de escribir en 2008, les digo, lo que pasa es que la mermelada ahora ya es en frascos grandes y la avientan al ventilador, es decir, es simplemente grotesco lo que está viviendo nuestro país, pero efectivamente se está pudriendo y en algún momento nosotros tendremos que reaccionar. En las novelas de terror hay un castillo donde vive un vampiro, ¿no? Que sale en las noches y se chupa a la gente, a los campesinos del pueblo cercano, en las novelas góticas. En nuestro tiempo, los escenarios del terror, del horror, del miedo, no son castillos góticos, son los palacios en los que tiene su sede el poder. Ahí están las entradas y salidas por la parte trasera del Palacio de Cobián, en la calle de Bucareli, donde tiene su residencia la oscurísima Secretaría de Gobernación. Allí están enquistados los vampiros que nos chupan la sangre. Dice Carlos que, bueno, una serie de escenarios, incluido California, donde Carlos estudió, tienen que ver con su experiencia personal. Él estudió en el CCH Oriente, sabe perfectamente llegar a Minnesota, estuvo aquí alguna vez en un evento de miles de punks y rockers contra el presidente municipal de aquí de Ciudad Neza, más o menos en 1990, por allí, 89, 90, son los escenarios. Pero hay otra parte que no viene de su vida cotidiana. Espero que no venga de su vida cotidiana, porque si es así, yo no vuelvo a recibir un email de él. Y es el trabajo detectivesco de la detective Alejandra, ¿no? Que así se llama esta muchacha de cola de caballo, guapa, flaquilla, pero guapa. Es una hacker, o sea, sabe meterse a las computadoras, penetrar, indagar. Y en el libro hay un manual, nos dice Carlos perfectamente qué programa debemos bajar para desencriptar un código secreto. Yo lo voy a usar y por supuesto no lo voy a recibir nunca un email, porque te mandan uno y te craquean, o sea, así se dice, ¿no? Yo soy analfabeta tecnológico, pero aquí viene, adjunto al correo, envío disfrazado de una imagen, la configuración de un keylogger. O sea, imagínense qué chingados es un keylogger. De instalación remota que había comprado en internet y que resultaba transparente para la mayoría de los antivirus comerciales. Esto es como de William Gibson, es cyberpunk. Pues en esas andamos y sin embargo parece que esto ya es mero costumbrismo, ¿no? ¿Qué más se puede decir de esta novela? Obviamente, en lo que se va resolviendo el asunto, ¿no? Obviamente, hay muertos y hay venganza, ¿no? Sin eso, no se puede hacer una novela policíaca. Entre las convenciones del género está el que si se muestra una pistola, la pistola se dispara. No se vale presentar una pistola y dejarla ahí y ya terminó la novela y nadie le disparó a nadie. La novela policíaca tiene que haber acción. Ahí está la acción, pero además de la acción, como en las buenas novelas, está también el drama personal, el impacto subjetivo de los hechos. No solamente es accionar armas, correr, perseguir, esconderse, investigar, es también sufrir
resentir el accionar de todos los dispositivos que se ponen en juego en esta historia, ¿no? Siempre me ha parecido que los escritores hombres que se atreven a proponer protagonistas femeninas, pues tienen que hacer un doble trabajo, ¿no? Es decir, uno más o menos puede anticipar las reacciones pues, de un machín, ¿no? Se supone, no lo sé. Pero escribir desde la perspectiva de una mujer joven, etcétera, pues es complicado y creo que lo hace bien, que se atreve hasta con la sexualidad de la chava y no es fácil, ¿no? O sea, cómo habla, cómo puede pensar uno desde su condición de género, varón, hombre, la experiencia más personal de una personaje, ¿no? Y Carlos lo intenta y me parece que lo resuelve muy bien. Entonces también ahí hay un hecho adicional que espero que los motive y las motive a acercarse a esta novela. No es el primer texto de ficción de Carlos, ya ha hecho otros en los que ha entrado en terrenos de los movimientos de resistencia, de subversión, revolucionarios en nuestro país. Y aquí hay una escena tremenda, que no la voy a contar porque es vender la trama, y Carlos ya está nervioso porque después de platicarles toda la historia nadie la va a querer leer. Pero hay una escena tremenda con la que cierra esto, ¿no? De pronto lo que viene siendo un combate individual, solitario, se puede convertir en una batalla, ¿no? En una batalla en forma, ¿no? Y también por esa escena vale la pena este libro, ¿no? ¿Qué más? El personaje que ayuda a la muchacha es un mulato, alburerísimo. Yo no sé de dónde saca tantos albures. O sea, este señor, yo lo conozco, él es un catedrático muy formal. Seguramente se puso a investigar cómo trabaja un hacker, cómo se hace espionaje cibernético, y también hizo un curso intensivo de albures, porque aquí hay una cantidad de majaderías que se dicen con gracia y que las dice este personaje, que pues también, ¿no? Ahí está la picaresca. El escudero siempre es así, ¿no? El escudero tiene que ser muy Sancho Panza, ¿no? Tiene que ser muy cínico, o esconder detrás de este aparente cinismo su buen corazón, ¿no? Su buen corazón. Esta gente que está aquí, bueno, los malos son muy malos, muy malos, y los buenos tienen buen corazón. Yo ahí la dejo porque no puedo contar la historia, léanla, además lo vamos a regalar, es gratis. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Óscar para empezar el trabajo de, pues, la tortura de haber leído la novela antes incluso de que estuviera publicada, y sus comentarios. Y él refiere al segundo personaje como el escudero, y lo es, pero debo confesar que yo más bien estaba pensando cuando estaba construyendo la novela en el Patiño de nuestras grandes películas, donde siempre hay una pareja y uno juega el papel de Patiño. Entonces está más cerca, siendo un escudero, está más cerca del papel de Patiño, del personaje, como personaje. Evidentemente se va complicando en la novela y eso termina siendo algo diferente. Yo solo quisiera decir en términos de género, digamos que está muy cerca de lo que se conoce como género de novela negra o de novela policíaca, porque básicamente, como decía Óscar, ocupa un crimen, cualquiera que éste sea, para reflejar la realidad que rodea a ese hecho. Y ese es básicamente el esquema a partir del cual está construida la novela. Como dice Óscar, con una mujer y un hombre de personajes centrales, pero la mujer devela básicamente todo.
en el sentido de incluso su intimidad y defiende esta intimidad. Es decir, como pasa en este tipo de novelas, hay una serie de subtramas alrededor de la trama central y un montón de exposiciones de cosas que no necesariamente quedan resueltas, sino simplemente expuestas. Una de ellas es esa, una mujer que reivindica su sexualidad más allá de los hombres, lo cual a los hombres nos cuesta mucho trabajo. La sexualidad de las mujeres existe por nosotros, ¿no? No nos imaginamos que las mujeres tengan sexualidad por sí mismas, si no estamos nosotros. Pero nosotros sí nos imaginamos que nosotros tenemos sexualidad aunque ellas no estén. Pues resulta que es exactamente igual, nomás que del otro lado. Entonces, esa es una de las tantas cosas que se incorporan. Se incorpora, como dice Óscar, al poder, a la iglesia, a los poderes escondidos de la iglesia, que fueron fundamentales en el financiamiento, organización y promoción de la organización del Yunque, por decirlo menos. Es decir, hay un intento de, ¿cómo decirlo?, de denuncia sin que el hecho central de la novela sea la denuncia. El hecho central de la novela es su propia trama, pero en la medida en que la trama avanza se van develando una serie de cosas de lo que ocurre alrededor de estos personajes. Yo quisiera terminar haciendo el día de hoy un homenaje a un escritor español que murió hace 73 años, murió encarcelado en una cárcel fascista de Franco, que tiene que ver con la novela porque fueron los franquistas de Franco los que entrenaron a los militantes del Yunque, los que los entrenaron militarmente, y que murió de tifoidea después de haber sido condenado a muerte. Era un poeta y su pena fue condenada a 30 años, de los cuales apenas pudo cumplir un par de ellos porque murió en condiciones terribles a partir de las golpizas y las torturas a las que fue sometido. El poeta se llamaba Miguel Hernández. Quisiera leerle un fragmento, no el poema completo, de un poema que se titula Los cobardes y está dedicado a los dueños del dinero y a quienes hoy gobiernan para ellos. Dice así: hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan, al parecer, el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre, que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan. Se les alborota el ano y el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros estas fugitivas cacas que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama, cobardes de piel cobarde y de corazón de caña. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas de precipicios y zanjas. Para vuestra pobre vida mezquina de sangre y ansias. No os basta estar defendidos por lluvias de sangre hidalga, que no cesa de caer generosamente cálida, un día tras otro día, a la gleba castellana, que bien podría decir a la gleba mexicana. No sentís el llamamiento de las vidas derramadas. Para salvar vuestra piel, las madrigueras no os bastan. No os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Solo se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia, pero el color de cobardes no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de esa triste telaraña, pero sustituid a la escoba
y barred con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta. Viva Miguel Hernández. Pues ya. Muchas gracias, buenas noches.